Capítulo 30. Acorralado. Abriendo lentamente los ojos, Issei sentía el frío viento y la fría tierra en la que encontraba recostado. Al levantarse, vio que estaba en la vieja fábrica. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había caído inconsciente, pero el sol ya no estaba en el cielo y eran solo las estrellas las que iluminaban el lugar. Me preguntaba cuándo ibas a despertar. Ve a casa. Cuando que te curen, mañana lo retomaremos donde dejamos el entrenamiento. Seiya se encontraba recargado en un árbol a unos metros de Issei con su espada a un lado suyo. Un momento, porque no pude cortarte. Issei se levantó rápido y se acercó a Seiya para preguntar, pero este movimiento tan brusco hizo que comenzara a toser cubriéndose la boca. Al mirar su mano, estaba manchada con sangre. Era la sangre que se había quedado en su garganta, aunque Seiya no lo había tomado así, y pensó que el daño era mayor de lo que había pensado. Mejor cálmate, mañana te explicaré. Issei por un momento quedó en shock, no prestando atención a las palabras de Seiya, y solo miró su mano manchada de sangre, mientras su otra mano recorría lentamente su pecho. Espera, estoy bien. Revisando su pecho, un ardor como el de 1000 agujas perforando su pecho, lo invadió, pero aún así sentía que sus costillas estaban bien. Sé que quieres seguir, pero te rompí varias costillas, no estás en condiciones de seguir. Quiero decir, no estoy herido. Al menos mis costillas están bien. Seiya levantó una ceja y se acercó para ver a Issei, quien aún se miraba sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Digo que mi pecho duele, pero mis costillas están bien. Déjame echar un vistazo, quítate la ropa. Pervertido. Aléjate. Issei, aún estando de rodillas, se cubrió el pecho con sus brazos mientras miraba a Seiya con ojos vidriosos, dándole una apariencia rara por decir poco. Seiya solo miró al castaño como si estuviera viendo una cucaracha. No hagas que esto sea raro, solo quiero ver tus heridas. Oh, ya veo. Issei se quitó la gabardina y la playera, dejando a la vista su pecho, mostrando que estaba completamente morado. Vaya, es verdad, tus músculos del pecho están hechos mierda, pero tus costillas están bien. Seiya se sujetaba la barbilla mientras veía de cerca el pecho de Issei, intrigado por el estado del castaño. Estoy seguro que te había roto algo. Dijo. Parece que se recupera de forma asombrosa, incluso para un demonio que incluso le tomaría un par de días para recuperarse completamente. Que se haya recuperado en unas horas sin ningún tipo de ayuda es asombroso. Me pregunto si se debe a que pertenece al clan Fénix, que asimiló la energía de la pieza que puede curarse de heridas graves por sí solo. Pensó Seiya. Parece que la medicina que te di está surgiendo efecto. ¿Eh? ¿Medicina? Issei abrió los ojos en sorpresa, mientras Seiya se retiró unos pasos. ¿Sí? ¿Acaso creíste que podrías curarte tan rápido como si nada? No te iba a dejar así de herido en el suelo. Seiya desvió la mirada al tiempo que se rascaba la parte trasera de su cabeza, y una gota de sudor bajaba por su sien, pues era precisamente lo que había hecho. Después de haberlo dejado inconsciente, fue por algo de comer y leyó una revista mientras esperaba a que despertara. Ya veo. Ah. Es cierto. Lo que hiciste, ¿cómo lograste hacer que brillara? Issei se deprimió, pues por un segundo había pensado que había desarrollado o descubierto por fin una habilidad especial, y darse cuenta que no era así, hizo que quisiera llorar al menos hasta que recordó los últimos segundos de su pelea con Seiya. Como te dije, el día que te enseñé los movimientos, el descubrir los secretos es algo que tú debes descubrir, y solo te guiaré en tu entrenamiento. Si siempre te llevo de la mano, en el momento que ya no pueda enseñarte, en ese momento será el límite de lo que podrás hacer. Lo que dijo Seiya lo decía por experiencia propia cuando estaba en su antiguo séquito. Muchos de sus compañeros quedaban bloqueados al no saber cómo seguir avanzando en su manejo de magia, o en el manejo de la espada, porque siempre habían tenido maestros quienes les enseñaron, y cuando no pudieron seguir el ritmo, fueron deshechos por su rey. En cambio, Seiya, quien no tuvo un maestro, avanzaba a ciegas, descubriendo los secretos y límites de su cuerpo con todas las ventajas y desventajas que eso le había traído. Logrando avanzar siendo la gallina de huevos de oro de su grupo, siendo explotado hasta el cansancio por su antiguo rey. En ese caso, hazme de guía y dime cómo descubro eso por lo que no te pude cortar. ¿Cómo hago para que mi espada sea así de poderosa, como la barra que sujetabas hace un momento? En los ojos de Issei había un brillo de resolución de llegar al escalón más alto, el escalón en el que estaba parado Seiya. Sigues sin comprender. No era una pregunta o una duda, era simplemente una afirmación las palabras que salían de su boca.
Esta vez, sus palabras no tenían enojo, furia o frustración, y solo tenían calma en su tono. Entonces seguiremos hasta que salga el sol si así es necesario. Seiya clavó la espada en el suelo frente al castaño, antes de dar un amplio salto hacia atrás para recoger una barra de metal oxidado del suelo. El rostro de Issei se puso pálido, pero en el segundo siguiente comprendió que si quería entender lo que había pasado o aprender a hacer lo mismo que Seiya, no tendría que dudar y pelear con todo lo que tenía. Issei se levantó del suelo rápidamente, tomó la espada preparando un corte. Esta vez no era precipitado o temerario, y en sus ojos se podía apreciar cómo analizaba al pelinegro, intentando pensar y adelantarse a cualquier movimiento que fuera a hacer y no quedar expuesto. Si puede curarse rápido, voy a ser más exigente en su entrenamiento. Lo siento, pero si te llegas a enterar, solo serías imprudente, o peor, te volverías engreído y solo perjudicarías tu entrenamiento. Seiya pensó al mismo tiempo que esquivó el ataque de Issei, que desquebrajó el suelo cuando impactó, pero al contrario de su anterior golpe, Issei preparó el siguiente ataque al ver que el primero había fallado. Con un corte en horizontal, listo para ser lanzado, dio un paso al frente, suficiente para que el pelinegro estuviera a su alcance. Seiya sonrió en complacencia a las acciones de Issei. Primera prueba lista. Seiya golpeó el filo la espada, arrojando la espada por encima de la cabeza del castaño que había escapado de sus manos. La espada voló un par de metros antes de caer atrás del castaño, produciendo un sonido metálico. Lentamente, Issei deshizo su postura de pelea y se paró normal, solo manteniendo las manos levantadas en señal de rendición, mientras que Seiya le apuntaba con la barra a la altura del pecho. Ahora que te deshiciste del miedo y tomaste la iniciativa, tendrás que aprender a contraatacar. No siempre podrás estar a la ofensiva y te verás obligado a defenderte, para eso tienes que aprender técnicas de espada que se enfoquen en la defensa. En mi opinión, eso es un desperdicio de tiempo si aprendes a contraatacar, solo tendrás que enfocarte en técnicas y estilos para atacar. Ahora también tengo que descubrir cómo se contraataca. No, tu deber es descubrir cómo minimizar el consumo de energía en cada movimiento, y cómo incrementar la eficiencia de cada uno. Eso incluye el saber cómo moverte en distintas direcciones sin un punto de apoyo como Caliburn. Si ese es el caso, ¿me vas a enseñar cómo contraatacar? Seiya asintió en confirmación. Cuando estás acorralado, hay 3 formas en las que puedes contraatacar. La primera forma es recibir el golpe, aprovechando para atacar con todo. La segunda forma es esquivar el ataque en el último segundo en el que su ataque falla, queda expuesto. Por último y la tercera forma, debes contar el número de golpes entre cada intervalo en el que descansa. Cuando alguien pelea, siempre tiene que detenerse por unos segundos para respirar, porque su resistencia no le permite seguir atacando. En ese momento puedes presionar a tu enemigo para volver a tomar la ofensiva. Un pequeño dato es que los movimientos que te enseñé no tienen ese problema, puedes seguir atacando indefinidamente a tu enemigo. Pero debe haber algún límite, ¿no es cierto? Debe ser imposible atacar por siempre. El límite lo pone tu cuerpo. Si por la suficiente energía podrías estar así el tiempo que desees, los caballos siempre se enfocan en su estilo, maxificando su eficiencia tratando de acabarlo más rápido. Pero yo prefiero enfocarme más en alargar la batalla para que los demonios se agoten. Al final son lentos y torpes, en especial los caballeros cuya reacción se ve mermada en su mayoría, eso no significa que si puedo acabar esa pelea rápidamente, no lo haga. Pero basta de plática, sigamos. Seiya dio un paso al frente lanzando varias y sucesivas huelgas limitándose a no usar ningún movimiento, y esta vez se controlaba solo lo suficiente para que Issei tuviera dificultades para bloquearlo. ¿Cómo voy a contraatacar si no bajas la guardia o si dejas de atacar? Siempre hay un momento en donde hay una apertura, encuéntralo, guíate por el sonido que produce tu espada cuando es golpeada. Seiya golpeó rápidamente en un mismo punto de la espada que produjo un sonido metálico, como si golpeara con un martillo una placa de acero. Utiliza tus ojos e intenta encontrar el espacio entre ataque y ataque. Seiya siguió atacando en pequeños intervalos, dejando espacio entre ataque y ataque. Siente las vibraciones que recogen tu espada. Ahora, usa todos tus sentidos, no descuides ninguno de ellos. Issei hacía lo que Seiya decía, y aunque lo que decía era fácil de entender, pero llevarlo a cabo era todo un desafío. Mantener atención al tacto, vista y oído, tal era la concentración que requería que solo se limitó a bloquear mientras retrocedía de manera robótica y mecánica. Toda su concentración estaba en intentar encontrar la apertura en la defensa de Seiya, que nunca notó que su espalda estaba pegada a un árbol, hasta que quiso retroceder otro paso.
Entre una lluvia de ataques que golpeaban la hoja y más que tratar de golpearlo a él, los golpes iban con la intención de entumecer los brazos del castaño. Rápidamente, Issei encontró el espacio para su movimiento, pero ahora la dificultad residía en atacar, pues el momento en el que movía su espada, para el castaño le era imposible no enfocarse solo en uno solo de sus sentidos, y cuando perdía el resto de sus sentidos, también perdía el momento en el que era preciso atacar, ganándose un par de golpes. El pelinegro, que vio el esfuerzo reflejado en el rostro del castaño, decidió contener sus huelgas bajo la intensidad de sus ataques. El resto de la noche, durante varias horas seguidas desde que Issei había despertado, Seiya entrenó junto a Issei, practicando el contraatacar. En ocasiones, Seiya revistió la barra con su aura para golpear con fuerza, pero de manera lenta para dejar margen al castaño, para que contraatacara o esquivara. Issei no entendía cómo era que sus golpes eran tan devastadores, aunque podía apreciar cómo claramente apenas usaba fuerza al abanicar. Cuando los golpes impactaban en la hoja de la espada, provocó que Issei fuera empujado, marcando surcos en el suelo. Constantemente presionó al castaño toda la noche. Cuando llegó la mañana, Issei estaba recubierto de suciedad y con varios raspones, el sudor que era evaporado por el calor de su cuerpo, era claramente visible por el frío de la mañana. Issei no podía ser ni siquiera la sombra de Seiya, cuya fuerza era contenida de gran manera. Aún así, Issei logró bloquear algunos ataques a lo largo de la noche, pudiendo tomar la ofensiva e iniciativa a la hora de atacar. Ahora, ambos se veían fijamente, solo siendo separados por una delgada cortina de neblina. Mientras que Seiya respiraba de manera agitada, en su rostro mostraba una sonrisa. En cambio, Issei respiraba de manera brusca, su pecho iba de arriba a abajo, y su expresión parecía que sostenía un ligero enojo. La enorme espada entre sus manos solo era sujeta por los brazos de Issei, que temblaban ligeramente. Aún así, en sus brazos se podían apreciar las venas que parecía que fueran a explotar. ¿Estás enojado? ¿Te molesta no poderme cortar? No. Me molesta. Que todavía no descubro cómo lanzas esos ataques. Issei toda la noche enfocó su atención en la barra, tratando de comprender e imitar la forma en la que la barra se reforzaba, cuando su instinto le advirtió que el próximo ataque sería peligroso. Oh. ¿Y tus brazos tiemblan por enojo o por cansancio? ¿Ya no puedes sostener la espada? ¿Eres tonto? Estoy temblando de la emoción. Una gota gorda bajó por la frente de Issei. Él solo ya estaba más arriba del horizonte, y podía sentir como segundo a segundo, el plus de energías que tenía como demonio cuando era de noche, desaparecía de forma rápida. La preocupación comenzó a arremolinarse en su cabeza, sin su plus de fuerza, la espada se volvía tan pesada que luchaba por sostenerla. Sus venas y músculos crecieron para intentar mantenerla firme, pero sentía que si lanzaba un corte, esta caería de sus manos. Entiendo. Yo también me divertí, pero se acabó el entrenamiento. Llevamos un largo tiempo entrenando, y si no vuelves con tu ama, la vas a inquietar, y si descubre que estás interactuando con un vagabundo, no solo yo voy a tener problemas. Entiendo. Issei solo dijo esa palabra con claridad, antes de que la espada cayera al suelo y sus piernas perdieran fuerza, solo para desplomarse en el suelo. ¡Ey, ey, ey! No te duermas, levántate y vete, no voy a vigilarte de nuevo. Issei solo alcanzó a escuchar esas palabras, antes de caer inconsciente por el cansancio. Maldición, no quiero dejarte aquí o me traerás problemas. Seiya se rascó la cabeza mientras miraba con fastidio al cielo. ¿Dónde era que vivías? Seiya puso su mano en la barbilla, mientras intentaba recordar una de sus conversaciones donde Issei se lo había dicho. Me contaste que era una bodega a 10 minutos de aquí. A las afueras de la ciudad hay varios lugares así, ¿cómo lo encontraré? Supongo que podría ser capaz de encontrar a su rey, pero si yo detecto su presencia, ella debería ser capaz de detectarme a mí. Mierda, me estás dando muchos problemas. Seiya miró al castaño inconsciente a sus pies, sintiéndose ligeramente exasperado por ver a Issei dormir de forma apacible. Es temprano, tal vez su ama está dormida. Si me mantengo cerca de Issei, no note mi presencia. Seiya dio un suspiro solo para tomar a Issei por el cuello de la playera, y lo colocó en su hombro para comenzar a caminar en la dirección en la que vivía el castaño. Salto de tiempo, más tarde ese mismo día. Veo que ya te recuperaste. Seiya le habló a Issei, que apenas pasaba por la puerta principal, sin quitarle la vista a su espada, a la que le estaba dando mantenimiento con ayuda de las herramientas de Issei. Sí, gracias por llevarme al viejo edificio. Que no se repita, no quiero que los demonios sepan que me encuentro en este lugar. Hoy solo calentarnos hasta que llegue la noche. ¿Eh? ¿Y por qué es eso?
No me digas que voy a volver a pelear. Issei se mostró desconcertado y consternado. Así es. Esta noche vas a volverlo a intentar. Si esta vez no puedes derrotar a esa escoria, no me molestaré en entrenarte más. Así que comienza a calentar. Disculpa que te interrumpa, pero si ese es el caso, entonces déjame prepararme como yo crea conveniente. Seiya miró a Issei algo confundido e intrigado, debido a las palabras del castaño, pero no dijo nada. Issei se adentró en la fábrica, preparando todo lo que fuera a necesitar. Comenzó a encender todas las máquinas, había sido una suerte que nunca hubieran cortado la electricidad, y solo bastó con que subiera el interruptor. Rápidamente y de todas partes, pájaros salieron volando. El silencio del lugar había sido reemplazado por el ruido de máquinas trabajando, ya fuera la fundadora o la prensa hidráulica, toda máquina que aún estaba conectada comenzó a trabajar. Tomando trozos de metal, comenzó a arrojarlos a la fundadora que rápidamente adquirieron un tono rojo. Con el metal libre de impurezas, Issei comenzó a trabajar con el metal dándole forma en pequeñas piezas de distintas formas y tamaños, una de ellas y la más característica, era la pieza que tenía la forma de una punta de flecha, que fue unido al cable de freno, junto a un pequeño muelle tensor. Con ayuda del calor, comenzó a unir, siguiendo con el resto de piezas comenzó a martillar y darles forma. Cada golpe retumbó entre el sonido de las máquinas trabajando. Seiya no pudo evitar sentirse intrigado por lo que el castaño estaba haciendo sin poder ver lo que hacía, pues el cuerpo de Issei le bloqueaba su campo de visión. Lo único que veía, eran las chispas que saltaban del metal caliente cuando era golpeado. Unas pocas horas pasaron hasta que por fin estuvieron listas todas las piezas, pero la espera y el trabajo no había sido en vano. El momento favorito del castaño comenzó. Dicho momento, era ensamblar todas las piezas, el resultado fue un brazalete que cubría todo su brazo, hecho de varias placas metálicas, una punta de flecha de 3 hojas sobresalía de la parte interna de la muñeca, soldada al cable de acero y por una de las hendiduras se podía ver varios metros enrollados de cable. Dicho brazalete, era tosco y muy pesado. Si no fuera por su continuo entrenamiento con la espada de Seiya, le resultaría difícil moverse con el brazalete puesto. Aún así, el resultado final fue ligeramente mejor de lo que había pensado. El atravesar una delgada placa de metal, no sería difícil para el gancho en su brazo que incluso podía ser arrastrado. Cuando salió del edificio, pudo ver cómo el sol empezó a bajar, y su estómago gruñó en respuesta de estar varias horas sin probar bocado. Veo que por fin terminaste, ¿qué estuviste haciendo todo este rato? Estuve haciendo esta preciosidad. Issei levantó su brazo y le enseñó lo que estuvo haciendo todo el día. Seiya entrecerró sus ojos, y miró sin estar muy seguro lo que era. ¿Estuviste 3 horas haciendo ese pedazo de chatarra? ¿Lo hubieras aprovechado para entrenar? ¿Para qué vas a utilizar eso? Esto es un gancho arpón para inmovilizar a demonios. Se me ocurrió después de la última noche. ¿Intentaste imitar la lengua del demonio que casi te arrancó el brazo? Así es. Sí, pero tu herramienta tiene un pequeño o gran defecto, si el demonio es más grande o fuerte que tú, terminarás siendo arrastrando. Ya había pensado eso, y en caso de que eso pase, puedo liberar el cable disparando la otra punta que se encuentra al otro extremo. No sé de qué te va a servir eso, pero es tu problema. Si no superas esta prueba, hoy puedes olvidar que te siga entrenando.